esto es como una introducción para decirte y hablarte un poquito de la primera. Ya sabes que hay 3 grandes fiestas judías en el año, que todavía hoy los judíos celebran. La primera es la Pascua, la segunda el Pentecostés y la tercera la fiesta del tabernáculo. Ahora, vamos a centrarnos ahora en la primera fiesta, la fiesta del Pesaj, de la Pascua. ¿Por qué Jesús tomó la Pascua como judío? ¡Wow! Como judío él tomó la Pascua y dijo, y ahora, a partir de ahora, ya no vais a celebrar vosotros los cristianos la Pascua, sino la mesa del Señor. Los panes y el vino. Tomar los elementos que representan la carne del Señor y la sangre de Jesús derramada en sacrificio. Entonces, porque la Pascua es profético de lo que vendría en su momento cuando Jesús murió en la cruz. Vamos a ir entendiendo todas estas cosas para al final tomar la mesa del Señor con conocimiento de lo que estamos haciendo. Vamos a leer Lucas capítulo 22, 14 al 20. Es la última noche que Jesús estaba en la tierra en carne. Y es el reloj milimétrico de Dios, que esa noche, que a la madrugada ellos se iban a ir, después de cenar, se iban a ir al huerto de Getsemaní, en esa madrugada lo iban a entregar. Y él iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Pues esa noche era la víspera de la Pascua, porque era la última Pascua profética, porque se celebraba, ya no se iba a celebrar, sino se iba a ejecutar la verdadera Pascua, la original y la verdadera, donde el que iba a ser sacrificado no era un cordero cualquiera, sino que iba a ser sacrificado el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en la Pascua lo que se hacía era que se sacrificaba un cordero, y eso lo hicieron por 1450 años, desde que Dios lo ordenó, se lo ordenó a Moisés que lo hiciera. La primera Pascua se celebró 1450 años antes de esta Pascua, que es la última cena, la Santa Cena. 1450 años, que fue la noche, la víspera, en que iban a salir mañana y ser librados del poder de Egipto para ser llevados a la tierra de Canaán. Y entonces Dios le dijo a Moisés, esta noche celebradme la Pascua, el Pesaj. Y yo te voy a decir por qué se llamaba Pesaj. Porque para nosotros los cristianos, lo que esto representa es nuestra verdadera Pascua. No es esta nuestra Pascua, no es este pan, no son estos vinos, sino lo que esto representa es la verdadera Pascua para nosotros los cristianos. Y usted va a entenderlo por qué. Y esto es perpetuo, esto hay que hacerlo continuamente hasta que el Señor venga. Una vez en semana, una vez al mes, una vez cada 15 días, como cada misión determine o como cada iglesia local, porque no dice la Biblia cuántas veces, pero sí hay que hacerlo perpetuamente. Y usted no puede decidir si tomar o no la mesa del Señor. Es un mandamiento, no es un mandamiento, es más que un mandamiento, es un sacramento, es una instrucción de Dios. Esto le da a usted vida, no porque esto tenga nada, esto simplemente es vino, zumo de la vid, y esto simplemente es pan que por cierto, esta semana lo ha hecho Elizabeth y a veces lo hace Ana y Pepe. Pues esto es pan, esto no es nada. Nosotros no creemos en la transubstanciación. No. Esto es pan y esto es vino. Pero lo que esto representa es nuestra verdadera Pascua, es nuestro verdadero Pesaj. Mire, te voy a adelantar algo. ¿Sabes por qué se llama Pesaj? ¿Cuántos saben una palabra castellana que en mi tierra no se usa mucho? Pero aquí en Cádiz sí, en Cádiz no se usa mucho, pero aquí en Jaén, cuando yo vine, me di cuenta que la utilizaban. Porque me decía, ¿dónde está esta tienda? Dice, en ese pasaje. ¿Y qué es un pasaje? Un pasaje. Pues esa palabra, wow, en el origen viene del hebreo pesaj. Wow. La Pascua, Dios le puso el nombre.
me celebraréis un Pesaj. Wow, me voy a adelantar un poquito. ¿Sabe por qué se llama Pesaj? Porque, wow, el ángel del juicio de Dios esa noche iba a venir sobre Egipto y matar a todos los primogénitos, tanto de los humanos como de las bestias, porque Dios venía para hacer juicio. Pero Dios le dijo: sacrifica un cordero y con la sangre. Figura número 2, Matías, deja de beber agua que te tiro de aquí con la... Mire, con la sangre de ese animal, pintar, no, el otro, pintar los dinteles, el dintel y los postes, ahí lo tiene. Wow. Porque cuando el ángel de Dios venía a hacer juicio, dice Dios, ninguna casa se le ocurra no pintar con sangre, no marcar con sangre la puerta de la casa. Porque mi ángel justiciero verá la sangre y hará un puente y pasará por encima y no ejecutará su juicio sobre la casa que esté marcada con la sangre del Cordero de Dios. Y cuando Dios venga a hacer juicio a la tierra, aquellos que estén marcados por la sangre no de ese Cordero, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los juicios de Dios pasarán por encima nuestro. Es como un puente, un pasaje que nos libra de los juicios venideros de Dios. Por eso es importante que usted acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador, y que perpetuamente hasta que Él venga, para conmemorar eso que usted ha hecho, que ha sido marcado por la sangre de Jesús, usted toma el pan y toma el vino. Porque cuando usted toma el pan y toma el vino, usted está renovando lo que hizo hace ya X años, que aceptó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús tiene una infinidad de nombres, pero cuando Juan el Bautista lo señaló públicamente por primera vez, Jesús era un desconocido, 30 años, y Juan el Bautista estaba bautizando gente, venga a bautizar gente, y de pronto ve que se le acerca a él el hijo de José y de María. Se hace un silencio, él para de bautizar, y él lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Porque ese Cordero que se hacía por 1450 años no quitaba el pecado de nadie, los tapaba por un tiempo, pero el pecado seguía debajo. Pero el Cordero de Dios no tapa el pecado de los hebreos, no tapa el pecado de Israel, sino que quita el pecado de cualquier pueblo, de cualquier tribu, de cualquier persona, de cualquier pecador que venga, por malo que haya sido. Si se agarra al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sangre preciosa lo limpia y lo libera, y su nombre es escrito en el libro de la vida. Y para conmemorar eso es que Jesús instituyó en la noche de la Pascua, vete otra vez al versículo de Lucas, en la noche de la Pascua, como que Él dijo: ahora ya, a partir de ahora, una nueva Pascua os doy, el pan y el vino en perpetuidad. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, tomar del pan y del vino, porque celebramos, ¿qué celebramos? Nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que hemos sido marcados por la sangre de Jesús, para que los juicios justos de Dios no entren. Porque cada vez que pasaba por una puerta, la persona que entraba a esa casa, la sangre estaba a la derecha, a la izquierda y arriba. Era como un arco de protección, porque la sangre del Cordero los protegía. No porque la sangre de esos animales que se sacrificaron por 1450 años tuviera ningún poder. No, ninguna. Era un simple animal, no tenía ningún poder.
pero el único poder que tenía era un poder profético, porque esos 1450 años estaba diciendo: viene el verdadero Cordero, viene el verdadero Cordero de Dios, viene el Hijo de Dios, viene el Hijo de Dios. Y 1450 años, esa noche, cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y dijo: y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? Ponme la figura 1. Esta Pascua antes que padezca. Ahí lo tenéis. He buscado una imagen poco católica para no confundir a la gente. Es la Pascua, Jesús con los 12 apóstoles. Y él dijo, ¿cuánto he deseado? ¿Por qué? Porque Jesús estaba por 1450 años viendo cómo su pueblo comían la Pascua, el Cordero inmolado y sacrificado, pero que ahora era el momento no de sacrificar un cordero cualquiera, sino cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, porque mañana muchos hebreos de Jerusalén, muchos judíos de todo Israel van a sacrificar el cordero, pero ya a partir de mañana ya no van a tener que sacrificar a nadie más el cordero, porque he aquí yo, el Cordero de Dios, ese es el que va a ser sacrificado. Por eso es que él dice, cuánto, vuelve a Lucas 22, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. 15. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él había deseado tanto esa Pascua. Como judío, él llevaba 30 años celebrando la Pascua. Cuando niño con sus padres y cuando hombre pues con los que fuera, con sus familiares. Pero él, cuando él miraba ese cordero, él sabía como Dios y como hijo de Dios, ese cordero ha estado por 1450 años sacrificándose, profetizando que un día soy yo el que verdaderamente, yo soy el verdadero. Estos 1450 corderos multiplicados por cada familia que tenía la nación de Israel eran simples animales proféticos. Yo soy el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Adelante, Matías. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más. ¿Ves? Porque no creemos en la transubstanciación. Voy a meter un poquito de doctrina, además de historia. No creemos en la transubstanciación. Porque ¿qué dijo Jesús? Porque no beberé más del fruto de la vid. No dijo de la sangre. Esto no es sangre. Esto no es carne. Esto es zumo de vid. Y esto es trigo molido, convertido en pan. Por eso es que Jesús dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Quiere decir que cuando el Señor venga y entremos en las bodas del Cordero, los que han sido marcados por la sangre de Jesús, los que se están arrepintiendo, no los perfectos, porque si nos fuéramos con el Señor, nada más que los perfectos, de aquí solamente se iban los niños y las niñas pequeñitos. Ninguno de los demás nos íbamos, porque el Señor no viene a rescatar a los perfectos, viene a rescatar a los pecadores arrepentidos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es los que le han dado la espalda al pecado. Y por causa de ese darle la espalda al pecado, poquito a poco están cambiando de comportamiento. Poquito a poco. Pero perfecto no hay ninguno. Jesús dijo, yo no he venido buscando a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, cuando el Señor venga, según hemos leído, lo primero que va a hacer es darnos ahora el pan y vino. Por eso dice, que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino venga. O sea que Jesús va a volver a tomar del zumo de la vid y del pan, pero ya con todos los millones de cristianos que nos vayamos
en el arrebatamiento. Y está muy cerca, hermano. Las señales ya no puede ir. Aún los ateos dicen, algo va a acontecer, porque la vida ya no se sostiene. Por ejemplo, voy a un poquito, ¿no? Voy a darte un poquito de esto. Yo es que cuando veo el telediario parece que estoy viendo el Apocalipsis. Dice el Apocalipsis. Y la gente estaría asustada por el bramido del mar y de las olas que se intentan comer a la tierra. Eso está escrito hace 2000 años. Y yo estoy viendo las costas. Yo me he criado en costa. Cuando yo veo mi pueblo, yo veo el nivel del río. Como yo llevo ya aquí 27 años, yo lo veo que está aquí. Le queda esto para rebolsarse. Los de allí no lo ven porque lo van viendo poquito a poco. Pero cuando nosotros vamos, digo, mira Lidia, que nunca yo me he criado en el río, me he criado en la playa. Y nunca ha estado el río Guadalete así. Y dicen los científicos que en España, Cádiz es una de las primarias que van a desaparecer. Y Almería y toda la costa, la preciosa costa de Málaga, todo eso. Muchas veces el Mar Muerto de Murcia, que es precioso, perdón, el Mar Muerto, ¿cómo se llama? El Mar Menor de Murcia, que es precioso, hemos estado allí. Pues todo eso va a desaparecer. Ya está desapareciendo. Y esa es una de las señales que él dijo que vendría. Inmediatamente, cuando todas esas señales se estén cumpliendo, ya viene. Y él lo dijo hace 2000 años. Amén. Por eso es que tú en esta noche, no pasa nada si has pecado. Arrepiéntete. Nada más. Arrepentirte de todo corazón. Y el arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando yo le doy la espalda al pecado, me estoy volviendo y a alguien le estoy dando la cara. ¿A quién? A Dios. Porque el pecado vive allí y Dios vive allí. Si yo le doy la cara al pecado, ¿a quién le estoy dando la espalda? Pero si yo me arrepiento y le doy la espalda al pecado, ¿a quién le estoy dando la cara? Pues ese es el arrepentimiento. Dale la espalda al pecado, sea cual sea. Hermano, pero es que he caído ya 100 veces. No pasa nada. Ya te queda una menos para triunfar. Hermano, es que a mí mismo me da vergüenza de mí. Siempre caigo en el mismo pecado. Claro, está escrito en tu ADN antiguo. Nos comportamos de acuerdo a lo que hay escrito en nuestro ADN antiguo. Pero el Señor te ha regenerado. Y poquito a poco tu comportamiento va a cambiar. Así que en esta noche acércate, come el pan y bebe del vino. Porque como vamos a estudiar, la gente se piensa que Dios dice, si lo tomas mal, te viene el juicio, por lo tanto no lo tomes. No. Lo que la Biblia enseña es, si estás mal, párate y no lo tomes. Ponte bien y ven y toma. La solución no es, hermano, es que yo odio a mi mujer, por eso no tomo la mesa del Señor, para no tener juicio. No, es que ya tiene juicio, aunque coma o no coma. La idea es, deja de odiarla, pídele perdón a Dios, ponte en bien y ven y come, porque Dios te lo está ofreciendo. Perdón, porque esto es un plato de misericordia de Dios. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque hallarás gracia y ¿qué más? Gracia y misericordia. Las dos cosas. Las dos cosas. Por lo tanto, arrepentido, sea cual sea tu condición, lo que hayas hecho, te pones bien desde ahora que te estoy predicando, para que cuando terminemos te acerques, porque vas a alcanzar gracia y misericordia. Y gracia es que el Señor te va a dar por gracia lo que tú no te mereces. Y misericordia es que no te va a dar lo que te mereces. Y Dios nos da gracia y misericordia. Así que sigue la palabra hablando y diciendo, y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mire, la diferencia entre el Antiguo Testamento en cuanto a la Pascua judía, y en cuanto a la Pascua nuestra, que esta es nuestra Pascua,
comer el pan y el vino, no porque esto sea nada, sino por lo que representa. Es esto, que por 1450 años aquí salieron de Egipto. Aquí salieron de Egipto y Dios le ordenó hacer la Pascua. 1450 años es cuando se escribe esto. Entonces, por 1450 años, el cordero inmolado, el animal, estaba diciendo, vendrá el verdadero Cordero de Dios. Vendrá, 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 vendrá. Y llegó. Y ahora la Pascua nuestra, lo que decimos es, no vendrá. Vino, 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 vino. Y yo lo creo, yo lo creo. Nosotros no tenemos que creer que vendrá el Cordero. Creemos que vino y que se entregó en la cruz. Aleluya. Y por eso lo que hacemos es, en memoria de mí. ¿Estás dando cuenta? Que lo que tú estás haciendo esa noche es recordar, conmemorar el derramamiento de la sangre y la entrega del cuerpo del Señor Jesús, que fue entregado por nosotros. Amén. Entonces, ahora lo que estamos celebrando es la conmemoración del sacrificio del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, fíjense, el Cordero antiguo, adelante, creo que está en la 2, la foto 2. Ese es, ¿ve? Mire, ese es el Cordero de la Pascua judía. Porque la palabra hoy, el título de la palabra es la Pascua judía y la Santa Cena. Ese es el Cordero de la Pascua judía. Esto todavía lo están haciendo. Con todo mi cariño y mi respeto a los judíos, que es el pueblo natural de Dios, son hijos de Abraham, y tenemos que amarlo y bendecirlo siempre. Aunque su comportamiento ha sido horrible. Ellos fueron los que condenaron a Jesús, y ellos son los que mataron a los apóstoles. Ellos han hecho barbaridades y por eso han sido juzgados más que ningún otro pueblo. Pero a nosotros no nos toca juzgar ni condenar al pueblo judío. Pero con todo respeto yo digo, ignorancia judía, que todavía están matando, porque todavía en el mes de Nisan, que es el mes de la Pascua para ellos, matan a un cordero proféticamente diciendo, hasta que venga el verdadero Cordero de Dios. Pobrecito, si ya vino hace 2000 años y ya resucitó, si es vuestro Mesías, si podéis aceptarlo, es vuestro Mesías, que por vosotros rechazarlo ahora es nuestro de los gentiles, es mi Mesías, es el Yeshua, Mesías, es el Cordero de Dios que quita el pecado mío. ¡Aleluya! Por grande que era, Él lo quitó. Por eso ese Cordero de la Pascua judía. Y ahora vamos a ver, siguiente foto, el Cordero para los cristianos. ¿Ves? Ahí. Ni en una mesa, en el suelo tirado. Le clavaron los pies. ¿Se ve? Que es Jesús que estaba preparado para la crucifixión. Ahí está. Eso es muy importante. Ese equipo audiovisual se merece un aplauso o algo, pero que no falle. Ahí lo tenéis, ¿ves? Mire, ese es el Cordero del Pesaj cristiano. Porque gracias a lo que Él hizo, es que el ángel justiciero de Dios, cuando venga en la gran tribulación, porque cuando la iglesia se va, se queda la gran tribulación y se desatan, vienen los ángeles con los 7 sellos, con las 7 copas, con las 7 trompetas, para desatar los juicios de Dios. Entonces, gracias al pasaje, gracias al Pesaj, nosotros, hay que ver, mire, vuelve la foto anterior. Cuando sacrificaron el cordero, el otro cordero, ese, es porque los juicios de Dios iban a caer sobre Egipto y a la vez ellos iban a salir de Egipto para la tierra prometida. Y eso es profético porque cuando los ángeles de Dios bajen a ejecutar los juicios de Dios sobre la tierra, la iglesia tira para arriba para las bodas del Cordero. Por eso, todo eso es profético. Aleluya. Amén. Entonces, cuando el Señor venga para ejecutar los juicios suyos santos y justos, nosotros, los que estén marcados por la sangre de Jesús, van a ser librados de esos 7 años, porque los juicios de Dios se van a desatar fuertemente sobre la humanidad por todo, y amamos a todas las personas. Cuidado, amamos
todas las personas, sea cual sea su pecado. Pero ustedes saben las abominaciones delante de Dios que estamos haciendo a la humanidad. Yo estoy hablando como un sacerdote, no como un juez. Entonces, todo eso que está haciendo van a provocar los juicios de Dios. Pero queremos que ninguna de esas personas entren en esos juicios de Dios, sino que acepten al verdadero Cordero de Dios, para que cuando se desaten esos juicios, ellos no sean de los que se quedan, sino que sean de los que se marchen. Amén. Ahora, ¿cómo tomaban ellos la Santa Cena? ¿Cómo tomaban ellos la Pascua? Para que usted vea lo profético que habían allí. En Éxodo 12, 5 y 6, ya lo hemos hablado, habla de que el animal, vamos a hablar un poquito de la Pascua y ver lo que significa proféticamente en nuestra Pascua, que es la Santa Cena. Dice que el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Porque el calendario judío, los días no empezaban a las 12 de la noche, sino que el día era desde el atardecer, ahí comenzaba la primera hora del día. Y el día acababa en el ocaso, en el atardecer del día siguiente. Y Jesús fue entregado entre las 2 tardes, como al mediodía, más o menos, fue entregado Jesús. Y dice que sería sin defecto, porque proféticamente nadie, escucha esto, nadie, ningún humano ha vivido una vida decente, justa, santa y perfecta delante de Dios Padre. Ni María, la madre de Jesús, ni los santos, ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Pancracio, ni nadie. Solamente hubo un humano sin defecto y sin pecado, y ese es Jesús de Nazaret. Aleluya. Porque cuando un ser humano moría y lo enterraban, iban al Seol y ahí se abrían los libros, y cualquier ser humano se miraba que tenían pecado, quedaba para siempre en la muerte. Pero cuando Jesús murió y bajó al Seol, al infierno, Dios le permitió al adversario, al fiscal, que abriera todos los libros de la vida de Jesús. Y examinaron la vida de Jesús durante los 33 años que duró. Su comportamiento de niño, de joven, de adulto, en todas las áreas de su vida. Miraron cada uno de sus pensamientos, de sus intenciones, de sus actitudes. Y el diablo tuvo que decir, sin falta, sin tacha, santo, santo, santo. Y la muerte lo soltó. Por eso él resucitó. Porque la muerte estaba para retener a los pecadores. Y él no pecó para nada. Y la buena noticia es que cuando él estaba en el Seol, antes de ser resucitado, abrazó a todos aquellos que habían creído y que creerían en él. Y como me abrazó a mí también, y usted dirá, hermano, si Jesús murió hace 2000 años y tú estás vivo, ¿cómo te pudo abrazar? En la omnisciencia de Dios, Dios abrazó. Y entonces cuando Jesús los tenía abrazados en el infierno, por eso él tuvo que bajar al infierno. Porque en el cielo no podía salvarme a mí, porque yo no estaba en el cielo. Y en el purgatorio tampoco, porque no existe. ¿Dónde estaba yo? En la mente de Dios, en el infierno. Pero entonces Jesús se abrazó a todos los pecadores que iban a creer en él y dijo, Padre, ahora dame vida, porque como me des vida y los tenga abrazados, ellos van a recibir esa vida eterna. Y hemos resucitado con él. Aleluya. No por buenas obras, no por nuestra justicia, sino porque él nos declaró justos. Porque hemos sido ¿qué? Ahora es cuando entiende una palabra, que hemos sido justificados. Justificado es alguien que no es justo, pero se le justifica. Y Jesús
me justificó. Amén. Y me dio vida estando muerto en nuestros pecados y delitos. Para terminar, porque quiero que comamos del pan y del vino, quiero darte luego la teología, la doctrina que trajo el Espíritu Santo para nuestra Pascua y que la implantó en la carta a los Corintios, para darte la doctrina de qué tienes que hacer tú ahora, que no es opcional comer o no comer. Ese mensaje se ha torcido. Me porto muy mal, pero no me tomo la mesa y así me libro del juicio. No. ¿Tú te crees que si tú pecas y no tomas la mesa ya no te cuenta ese pecado? Estás en pecado igual. Lo que el Señor dice es que no mezcle. Por eso la Pascua hebrea se tenían que tomar con panes sin levadura. La levadura es símbolo del pecado, la mezcla es mala. Lo que el Señor dice en su palabra es que tú has pecado y dices, igual, yo me tomo la mesa del Señor a sí mismo. Eso es tomarla indignamente. Vamos a la doctrina de la mesa del Señor. Primera de Corintios, capítulo, ahí lo tenéis, dice: así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera, escuche, para que no sean mis palabras, ¿vale? Examina la palabra. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y ahora viene la clave. Por tanto, si tú has pecado, no la tomes. Pero ¿qué tienes que hacer? Por tanto, pruébese cada uno. Cuidado, que yo no soy quien para quitarte a ti la mesa del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo. Y no coma. ¿Dice eso? Y coma. Quiere decir que si yo me pruebo a mí mismo y me examino a mí mismo y me corrijo a mí mismo delante de Dios, debo de salir y comer y no menospreciar y despreciarle el sacrificio que Jesús hizo para perdonarte, porque Él te ama y sabe que has caído, pero Él te perdona hasta 70 veces 7 que cayeses. Por eso Él dice, pruébate a ti mismo. Dice, por tanto, pruébese cada uno o cada una, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, ¿ve?, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe. Si tú no te pruebas a ti mismo, entonces tú no estás discerniendo bien el cuerpo de Cristo. Sigue el 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hasta ahí. Quiere decir que si yo me pruebo a mí mismo y me examino a mí mismo y me arrepiento, eso me libra del juicio. Y entonces digo, Señor, no soy digno, me he juzgado, me he examinado, he caído, te pido perdón, no quiero volver a hacerlo más. Gracias por lo que me ofrece la representación de tu cuerpo y la representación de tu sangre. Y entonces viene y la toma. Pon la música y corta la prédica. Vamos a ponernos de pie.